Amén. Damos gracias al Señor una vez más, hermanos, por oír su palabra, por tener de parte de Dios, siempre para nosotros, una palabra, una enseñanza que viene a ser de gran valor para nuestra vida. Y yo sé que no todas las personas están dispuestas para oír la voz de Dios, sobre todo en este tiempo, para escudriñar su palabra, la Biblia, para recoger de ella la voluntad del Señor. Pero los que sí lo hacen, los que sí están dispuestos, hermanos, dice la Biblia que son bienaventurados, porque no vieron con sus ojos, pero creyeron. Eso dice su palabra. Bienaventurados. ¿Qué significa? Que son dichosos, que son felices los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros no hemos visto, pero creemos y somos bienaventurados, somos dichosos y podemos recibir de parte de Dios el cumplimiento de esta palabra. La palabra de Dios se cumple. Hermanos, hay muchas leyes humanas, hay muchas historias humanas que pasan con el tiempo, pasan de moda y sus enseñanzas a veces quedan también obsoletas. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que de esta manera vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a tener ahí nuestra Biblia abierta y yo les voy a leer algunos pasajes, algunos versículos de este texto para que podamos ya introducir el mensaje en esta mañana, que lleva por título La verdadera adoración. ¿Ya? Ahí usted la tiene, o la adoración verdadera, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así su palabra. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, o su antepasado. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de este texto para contarles un poco, hermanos, quién es o quién fue Ezequías, este joven rey que se nos menciona en Segunda de Crónicas 29. Nos dice que Ezequías de 25 años comenzó a reinar en el reino de Judá. Ezequías era hijo de uno de los reyes de Judá más corruptos, malvados que Judá pudo haber tenido nunca. Acaz era este rey, el padre de Ezequías, y Acaz se caracterizó por hacer todo lo malo que se podía hacer para alejar a la nación, a todo el pueblo, para alejar a todo el reino de Judá del culto a Dios. Así que este rey, un rey funesto, al cual Dios disciplinó y castigó de manera severa por su mal desempeño, fue el padre de uno de los mejores reyes de Judá. Qué increíble, ¿no? A veces pensamos que porque el padre
tiene ciertas características, los hijos van a ser como sus padres. Y no es necesariamente así, porque en este caso Ezequías, completamente distinto a su padre, Ezequías reinó conforme a todo lo escrito, todo lo que Dios le había mandado a David, su antepasado. Así que podemos hablar de Ezequías como un rey que hizo lo bueno delante de Jehová Dios. Ezequías es mencionado en la genealogía de Jesús. Miren el privilegio que tuvo también Ezequías. Fue antepasado de Jesús y es mencionado ahí en Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, donde está la genealogía de Jesús. También podemos decir que Ezequías tenía apenas 25 años cuando comenzó un joven rey de Judá, y reinó por 29 años sobre este reino. 29 años. Por lo tanto, Ezequías murió a los 54 años de edad. Todavía un hombre joven, y a pesar de eso, Dios le extendió la vida, porque Ezequías se enfermó por causa de una herida seguramente, y iba a morir, y el Señor envió al profeta Isaías a decirle que iba a morir, que preparara y ordenara su casa, porque iba a partir de este mundo. Y Ezequías oró al Señor con lágrimas, con todo su corazón, y antes que el profeta Isaías terminara de irse, de retirarse del palacio del rey Ezequías, el Señor lo llamó de vuelta y que dijera a Ezequías que le iba a dar 15 años más de vida. Por lo tanto, aún extendió esos 15 años, y Ezequías pudo vivir hasta los 54 años y murió de muerte natural. Natural en el sentido de que no murió en batalla ni herido en una guerra, sino que murió seguramente enfermo de alguna enfermedad y murió tranquilo en su casa, en su lecho. Este hombre dijimos que fue uno de los mejores reyes de Judá, porque él tuvo características especiales en su disposición hacia Dios. Puso a Dios en primer lugar en su vida, en la vida de la nación, y eso lo llevó a cabo de manera materialmente, restaurando el culto a Dios que había sido ya por más de 16 años, había estado el culto paralizado, el templo cerrado, todo en ruinas por causa del gobierno de su padre Acaz. Entonces lo primero que este rey hizo, la primera decisión que tomó, fue que el primer día de su reinado, dice ahí en el versículo 3, él restauró el templo, reparó las puertas, limpió el lugar y se dedicó a restaurar todo el culto y la ceremonia que tenía que ver con la adoración a Jehová como el Dios del pueblo de Judá. ¿Ya? Él derribó los altares que su padre había instalado para los dioses paganos, para los ídolos, para los Baales, para Acera, diosa de los cananeos. Limpió los lugares altos, derribó los altares que había en diferentes lugares en la nación, donde el pueblo iba y ofrecía sacrificios inmundos a otros dioses. Él mandó a derribar y ordenó que solamente en el templo de Jerusalén se entregaran sacrificios y se hiciera culto a Dios de manera formal. La imagen, lo más relevante en la vida y el ministerio y el reinado de Ezequías es porque Ezequías puso a Dios en primer lugar y restauró el culto a Dios de manera verdadera, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Él confió al Señor y confió en Él y entregó a Él toda su vida, todo su reinado, y el Señor así también lo libró de ser invadido, de ser vencido por los enemigos. Hubo en los días de Ezequías uno de los más grandes enemigos del pueblo de Israel,
que es el rey de Asiria. Estos hombres, estos reyes, destruyeron toda la tierra de Israel, y al hacerlo no pudieron vencer a Ezequías y su reino. No pudieron destruir la ciudad de Jerusalén. Así que de este hombre quiero compartir algunas características en esta mañana, porque estamos haciendo énfasis en la adoración, en una adoración verdadera. Y queremos ver cómo con todo su corazón Ezequías quiso adorar a Dios y guiar a toda la nación a hacerlo. No solamente para él, sino para influir como el príncipe de Dios, para influir a todo su pueblo. ¿Ya? Entonces, vamos a partir viendo lo que este hombre hace desde su juventud. Primero, versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, dice que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. La casa de Jehová en los días de Ezequías estaba abandonada. Estaba cerrado el templo, apagado el altar del sacrificio, no había fuego para el sacrificio, no habían sacerdotes ni levitas, estaban todos en sus lugares, en sus casas, en sus villas, viviendo. Y él lo primero que hace en su corazón es abrir y reparar y limpiar. Dice ahí el versículo 15, fíjese usted el versículo 15, lo que manda a hacer el rey. En esto, versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, los levitas y los sacerdotes, ¿ya? Reunieron a todos sus hermanos, dice ahí, y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Lo primero que hicieron fue entrar, santificarse a sí mismos, los que estaban encargados del culto y que lo habían abandonado hacía ya tantos años, y se limpiaron, se santificaron según la palabra de Dios, según la ley de Moisés y según lo que el rey Ezequías les había mandado, y entraron al templo que estaba abandonado y comenzaron a sacar la inmundicia, sacar lo que no correspondía de ahí. Dice que limpiaron la casa de Jehová. ¿Ya? Cuando un lugar está abandonado, hermanos, sin duda que se llena de inmundicia, no solo de polvo, no solo de telas de araña, sino que es un lugar abandonado, es ocupado por personas, ocupado por animales, empieza a llenarse de basura, de inmundicia, de gentes que entraban seguramente de manera irrespetuosa al lugar, y con estas cosas se encontraron los sacerdotes, y dice el versículo 16 que buscaron por todos los rincones del templo. Leamos el versículo 16, dice: y entraron los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia. Así lo menciona. Dice que hallaron en el templo de Jehová. Y la sacaron, y dice, y al atrio de la casa de Jehová. De allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Dice ahí que dentro de la casa había inmundicia. Se había almacenado por año tras año inmundicia. Y dice que ellos la sacaron, entraron, buscaron, recogieron, limpiaron el lugar, no dejaron nada nada de lo que no correspondía, y lo sacaron todo aquello que no era parte del templo, parte del servicio, parte del culto a Dios. Para limpiarlo entraron y sacaron aquellas cosas. Yo quiero hacer aquí una pequeña analogía, o que nos sirva esto de ilustración. Así como estos hombres quisieron, y por mandato del rey, retomar el culto a Dios, así también las personas en este tiempo, personas que en algún momento fueron
hombres y mujeres que sirvieron a Dios, que adoraron su nombre, que estuvieron dispuestos a entregar al Señor sus vidas. Luego de un tiempo, a veces y por situaciones diversas como las que ocurrieron aquí con un reinado funesto de parte de Acaz, padre de Ezequías, el templo se ensució y se corrompió. Así a veces en la vida de algunas personas su adoración, su consagración se ve estorbada y durante años se empiezan a acumular aquellas cosas, aquellas prácticas, aquellas costumbres que no agradan a Dios y que los alejan del culto a Dios. Y que así como estos sacerdotes entraron y tuvieron que sacar inmundicia de adentro, así también a veces de la vida de las personas, de hombres verdaderos creyentes, pero que se han apartado y han dado espacio para aquello que no corresponde a la vida cristiana. Se han alejado y su culto a Dios, su adoración se ha terminado. Lo primero que ellos hicieron fue limpiar el templo. El lugar central donde se desarrolla el culto en aquellos días fue limpiado y fue restaurado. El versículo 17 dice, mire, leamos el versículo 17, y dice que comenzaron a santificarse en el día primero del mes primero. El día 1 del mes 1 del reinado de este joven rey. Un muchacho de 25 años, capaz de afectar la vida espiritual de una nación completa, y toma primero a aquellos que son los líderes espirituales de la nación, a los levitas, los sacerdotes, para que en el primer día, a Dios, aquí hay un principio, a Dios le interesa lo primero, que le entreguemos lo primero al Señor, luego lo demás viene por añadidura. Por eso que el texto nos dice que busquemos primero el reino de Dios, ¿no verdad? Y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Se demoraron 8 días en limpiarse, santificarse, y luego 8 días en limpiar la casa y en limpiar el templo, dice, y en el día 16 del mes primero terminaron la tarea. Es decir, tuvieron ellos 15 días o 16 días para realizar la tarea de restaurar el templo, el santuario, para el culto al Señor. Así también, hermanos, nosotros, como nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo, en nosotros habita el Espíritu de Dios, mora la presencia de Dios en cada hombre y mujer que ha entregado su vida a Cristo. Así también nosotros, en nuestro corazón, a veces se comienza a guardar, se comienza a albergar lo que no corresponde al culto de Dios. Nuestro corazón es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Somos casa de Dios, santificada por nuestro Señor Jesucristo. Debemos entonces mantener nuestro templo, nuestra casa de adoración al Señor, limpia también, para rendir culto al Señor, para entregarle nuestra adoración verdadera, genuina. Porque tales adoradores busca el Señor que le adoren, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad de todo corazón. Nuestro corazón, hermanos, en ocasiones comenzamos a guardar en él aquellas cosas que son negativas, que empiezan a ser estorbo para mirar a nuestros hermanos, para juntarnos con ellos, para mirar al Señor, para ver su palabra. Y empezamos a almacenar aquellas cosas que en realidad estorban durante mucho tiempo para la adoración y la alabanza al Señor. No debemos permitir que nuestro corazón se llene de aquello que estorba al culto.
por ejemplo, de enojos permanentes, que se quedan ahí pegados, enojos con alguien, con hermanos, con personas. Empezamos a guardar en nuestro corazón resquemores, murmuraciones contra las personas, contiendas. Empezamos a almacenar ahí en nuestra vida y que nos va a estorbar cuando queramos orar, nos va a estorbar nuestros enojos, nuestras murmuraciones, nuestros celos, los prejuicios que tenemos a veces y lo negativo que es, hermano, en nuestra vida estar pensando siempre mal contra los demás, contra la obra de Dios, contra lo que se está haciendo en este tiempo. Y eso empieza a llenar nuestro templo, nuestro corazón, empieza a llenarlo y a ensuciarlo, y no podemos de esa manera rendir un culto sincero, libre al Señor, sino un culto que está atado a amarguras, a enojos. Hermanos, la Biblia nos enseña de Jesucristo que en todo momento Él perdonaba a aquellos que le herían, que le dañaban, porque Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no a mostrarnos y enseñarnos lo contrario, ¿no? Aquello que estorba el culto al Señor. Cuando estuvo orando con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, les decía: orad, orad, le decía, velad, porque vuestro enemigo, el diablo, está ahí siempre tratando de devorarles. Entonces, todo adorador que debe entregar culto al Señor debe hacer que su corazón, su vida esté limpia, esté dispuesta, y debe preguntarse a sí mismo: ¿qué tengo en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué cosas están ahí estorbando para adorar al Señor? ¿Qué es lo que he estado almacenando en mi vida? ¿Qué cosas tengo ahí guardadas? ¿Qué cosas le están robando, quitando el espacio y el primer lugar al Señor en mi vida? ¿Qué hay en el corazón, en mi corazón? Tal vez usted se pueda preguntar en esta mañana: ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué cosas tengo ahí guardadas en mi corazón y que estorban para aquello lo cual el Señor me manda, para ponerlo a Él y adorarle y ponerlo en primer lugar en mi vida? Seguramente el Señor, nosotros sepamos cómo el Señor nos enseña en su palabra. Tal vez usted sabe qué cosas están ahí estorbándole para adorar al Señor, para entregarle un culto genuino, verdadero. Es muy seguro que como hijo del Señor usted sepa claramente lo que está guardando en su corazón o lo que está almacenando en él y que a Dios no le agrada. Alguna situación de pecado, alguna situación que estorba en su comunión con Dios y que tal vez usted sabe, ya la tiene reconocida. Pero hoy podemos, en este momento, podemos examinar nuestro corazón, podemos preguntar al Señor: Señor, ¿qué hay en mi corazón que debe ser santificado, que debe ser limpiado, que debe ser como estos sacerdotes hicieron, entrar al lugar y empezar a buscar todo aquello que hay que sacar, todo aquello que era inmundo, que era estorbo para realizar el culto a Dios? En el templo de Israel habían algunos elementos que debían ser parte del lugar santo, del lugar santísimo. En el lugar santo había un candelabro que debía estar encendido permanentemente, debía estar la mesa de los panes, de la preposición, los elementos de la libación, debía estar la mesa del incienso. Hermanos, debían haber elementos que eran necesarios e importantes para el culto y para expresar y simbolizar la adoración a Dios. Pero no podía haber otras cosas. Dicen los sacerdotes que encontraron cantidad de inmundicia dentro de él. Si usted se pone a buscar hoy día en su corazón, ¿qué cosas están ahí quitando y estorbando
y que no corresponden en el corazón de un creyente. Enojo, ira, pecado, malas actitudes, malas palabras, malos pensamientos, hermanos, que van a acarrear que nosotros no podamos entregar un culto al Señor en paz, un culto limpio, libre de adoración. El Señor quiere guiarnos entonces de esta manera en esta mañana. Y quiero pedirles que busquen ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice ahí, la hermana Jennifer lo tiene, Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, y aquí está la frase, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, despojémonos pues, dice Hebreo. El ánimo es y el mensaje es: hay que desechar, hay que despojarse, hay que sacar aquello que es peso y que es lastre y que no nos deja avanzar a entregar al Señor el primer lugar, el culto que Él merece en nuestra vida. Si hay pecado que estamos arrastrando como un lastre que nos quita las fuerzas, que nos evita avanzar, hermanos, es tiempo, así como estos sacerdotes, de entrar a nuestro corazón y sacar la inmundicia que ahí se ha acumulado por tantos años y que muchas veces nos tiene atrapados y no nos deja honrar el nombre de Dios como Él así lo merece, como Él así lo manda y como así debe ser de parte de sus hijos. ¿Quiere pedir usted en esta mañana al Señor que le ayude a limpiar, a identificar primero y a limpiar a cada rincón de su corazón, hasta lo más profundo de su corazón, de su mente? Si usted quiere hacerlo, pida al Señor, tenga esa decisión y manténgala. Que no sea una decisión de un momento y luego ya mañana no se recuerde, sino que téngala, tómela, mantenga esa decisión. Señor, quiero pedir que tú limpies mi vida, limpies mi corazón, porque a ti debo honrarte, no solo a los ojos de los hombres, sino delante de tus ojos, Señor. Fíjese lo que dice el versículo 16, dice que sacaron toda la mugre al patio, a los atrios del templo, y luego los sacerdotes tomaron del patio del templo, identificaron a la luz de todos la inmundicia que había dentro, y luego de eso la llevaron al torrente de Cedrón, una especie de riachuelo, río que corría y que llevaba la inmundicia. Y llevaron ahí. Hermanos, qué vergüenza es cuando aquello que está ensuciando nuestra vida es puesto a la luz. Es expuesto ahí al escrutinio y a la vista de todos. ¿Cómo se habrán sentido los sacerdotes, que eran los que estaban a cargo de tener el templo en condiciones de realizar el culto? ¿Cómo se habrán sentido aquellos que eran los responsables de que todo el mundo viera la inmundicia que había dentro de aquel lugar santo para Dios? Así también, hermanos, tal vez a usted y a mí nos avergüence nuestro pecado a la luz y a los ojos de nuestros hermanos, de nuestra familia, pero es necesario sacarlo, es necesario limpiarlo. De la única manera, aunque eso nos traiga vergüenza, pero es más importante ser transparentes delante del Señor para que Él sea glorificado en nuestra vida. Por 16 años el templo acumuló inmundicia. Quiero invitarle a revisar su corazón, que a lo mejor tal vez por unos meses o tal vez por unos años ha acumulado y ha arrastrado una actitud, una práctica que a Dios desagrada y que estorba en su adoración a Dios. Quiero invitarle para que usted la saque de su vida. Y si necesita exponerla, pedir ayuda, que el Señor le guíe a hacerlo.
porque es la única manera de vencer con toda honestidad delante del Señor. La gloria de Dios será manifestada en nuestra vida, en su vida y también en la mía. La palabra de Dios siempre nos va a aconsejar y nos va a mandar a mantener una relación estrecha con el Señor, una relación de santidad, de limpieza con el Señor. Eso es lo que la Biblia nos va a guiar, nos va a enseñar. Por eso que ahí la hermana Jennifer va a compartir con ustedes Mateo 6:33, que es nuestro texto que pusimos durante el inicio del culto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. También Hebreos 10:25 dice, no dejando, ¿de qué? De congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, si bien es cierto, no nos congregamos físicamente en el templo, porque no es posible, porque iríamos contra toda la ordenanza y la ley que en este minuto estamos nosotros sometiéndonos voluntariamente. Pero sí nos seguimos congregando de manera virtual. En nuestras casas Dios nos ha permitido hacerlo. Pero hay personas, hay hermanos que teniendo toda la posibilidad, toda la tecnología, teniendo todas las herramientas, han dejado de congregarse. Doy gracias al Señor por aquellos que no se congregaban, pero que lo están haciendo de esta manera. Aquellos que estaban lejos de la reunión, lejos del culto, por muchos años, hoy podemos reunirnos a través de esta plataforma, de este medio. Que el Señor bendiga a cada uno de ellos. Dice 2 de Timoteo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice hermana Jennifer? ¿Usted lo puede leer? 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice, aviva. 2 de Timoteo. ¿Lo tiene? Sí. 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Versículos 6 y 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así es. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, así también en esta mañana. Si el mandato de Pablo a Timoteo fue avivar el fuego del don de Dios, de aquello que Dios había dado a su vida, el don de la salvación, el don de la fe, hermanos, y el mandato de Pablo fue aviva ese don que Dios te ha dado. Así también en esta mañana, amado hermano, hermana, yo le llamo también con estas mismas palabras. Avive el don de Dios. Si hay una despreocupación, si hay un alejamiento, si hay una frialdad en su vida, avive el don, enciende el fuego de Dios. Ahí con todo su corazón, limpie su corazón de aquello que hoy es un estorbo. A lo mejor un enojo con alguien, una frustración, un desencanto de algo. Algo está ocurriendo, una actitud o un pecado en nuestra vida, en su vida. Es para que en este minuto usted lo reflexione y haga caso de esta palabra del Señor. El principio espiritual es mantener una relación diaria con el Señor. No deje que el templo del Señor, no deje que el tiempo en su vida pase y pasen los días y las semanas y los meses sin que usted tenga una relación, una comunión íntima con el Señor, sin que usted tenga tiempo de oración, de alabar al Señor en medio de ella, de gozarse en el Señor en medio de la oración, de decirle al Señor, te amo, Señor. Gracias porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque estás conmigo, porque no me dejas. Gracias, Señor, porque tú eres mi Salvador. Gracias, Señor, porque por estos 2000 años tu palabra ha sido transmitida, el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Gracias, Señor, porque tú en ese afán te acordaste de mí. Y hoy puedo adorarte.
Hermano, este es un privilegio hermoso. No dejemos de lado este principio. Mantener una relación con el Señor en nuestro corazón de genuino amor por Él, por su palabra, por su amor inefable, por su gran amor. Diariamente pregúntese, ¿qué, Señor, debo limpiar en mi corazón? Muéstrame. Ilumina los rincones oscuros que puedan haber en mi corazón y límpialo, Señor, para que pueda estar contigo, pueda adorarte. Confiese al Señor su pecado, sus enojos, las mentiras. A veces decimos mentiras sin necesidad de nada y mentimos creyendo que, total, una mentira al Señor no le va a importar. Todo pecado ensucia y estorba y nos aleja de la relación y la comunión con Dios. La Biblia dice que el pecado nos lleva a la muerte. El pecado es el que nos mata. No deje que esas cosas se acumulen en su vida. Toda mentira, todo rencor, todo enojo, toda amargura, toda desconfianza. Señor, estoy acumulando desconfianza en mi mente, en mi corazón. Te pido, Señor, que me permitas vencer toda desconfianza. Termino, hermanos, leyendo Proverbios capítulo 4. Usted ahí lo va a ver también. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23 hasta el versículo 27. Vamos a leer como consejo de la palabra del Señor, muy sabio, y leemos así, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Sabio consejo de la palabra del Señor para nosotros. No te olvides de su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, limpia tu vida, camina por la senda que el Señor nos ha trazado, la del amor, la del perdón, la de considerar a Dios como el primero de todos, no tener otras cosas delante de Él, que el Señor guíe tus pasos. Una vez que los sacerdotes terminaron de limpiar y de recoger la inmundicia, comenzó recién ahí la adoración. Versículos 18 al 20 de Segunda de Crónicas, dice el versículo 18: Entonces vinieron al rey y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, y el altar del holocausto, y todos los instrumentos, y la mesa de la proposición, con todos sus utensilios. Asimismo, hemos reparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subieron a la casa de Jehová. Hermanos, el rey tomó a los principales, a los líderes del pueblo, para presentarse delante del Señor en aquella mañana y entregarle al Señor consagrado el lugar de adoración, para que el Señor se sintiera adorado de corazón. Si nosotros, hermanos, no disponemos para el Señor lo primero, de nada nos sirve.
limpiemos entonces nuestra vida, nuestra comunión con Dios para adorarle. Nosotros que hemos sido salvados por Jesucristo nuestro Señor, perdonados nuestros pecados. Lo más maravilloso, hermano, que esto lo hizo el rey con sus líderes y sus principales en corto tiempo, en 16 días. Apenas en pocos días habían limpiado todo el lugar, todo el pueblo, versículo 31. Mire lo que dice el versículo 31. Dice, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanza. Y todos los generosos de corazón trajeron ofrendas, trajeron holocaustos. Hermanos, el pueblo se regocijó. Viene un día, tal vez voy a hacer una conexión con otro tema. Viene un día en que nos vamos a reunir nuevamente en el templo. A lo mejor no todos, a lo mejor unos pocos primero, a lo mejor vamos a ir rotando, pero nos vamos a reunir como congregación presencialmente. Hermanos, y los líderes del pueblo, los líderes que el Señor ha levantado en la iglesia La Roca también, deben ser los primeros en limpiar su corazón, los primeros en tener una comunión genuina, verdadera, certera con el Señor, para que cuando lleguemos a aquel lugar nos gocemos en Él y entreguemos adoración y alabanza, como dice. No hago el mismo paralelo con esta situación, pero sí digo que si nos vamos a congregar, hermanos, debemos ir con gozo al Señor, a reunirnos con nuestros hermanos y a entregarle adoración a Él. Jesús es nuestro sacrificio. Él es el sacrificio eterno, único, permanente, para presentarnos en adoración delante de Dios. Para ser verdadero adorador tenemos que arreglar primero nuestro corazón y nuestro altar de adoración que tenemos en el corazón y tener al Señor como nuestro primero, como el número uno en nuestra vida. El versículo 36 termina diciendo, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente, porque esto fue hecho con rapidez. El Señor no solo quiere ser el primero, quiere que le demos prioridad también, quiere que lo hagamos rápido. Ezequías con todo el pueblo de Dios se preparó y se presentó para adorarle con el corazón. La verdadera adoración, hermano, es aquella que se entrega de verdad, con todo el corazón, con toda la intención, con disposición, no teniendo límites para el Señor. Los generosos, dice ahí, venían y entregaban alabanzas y holocaustos y sacrificios. Que seamos nosotros de aquellos generosos también, que pongamos al Señor y no escatimemos nada de lo que el Señor nos ha dado para bendecir su nombre. Que Dios nos bendiga y nos permita congregarnos pronto nuevamente.